Salmo 28, versículos 1 al 5. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bien, hermanos, en esta noche vamos a ver que Dios es la roca en las oraciones no contestadas. Y veremos en estos 5 versículos 2 puntos en el pensamiento de David en este Salmo 28. En primer lugar, versículos 1 y 2, vamos a decir que la roca da confianza a los creyentes. Y en los versículos 3 al 5, vamos a decir en segundo lugar que la roca destruirá a los incrédulos que se oponen. Como vemos aquí, este es un pasaje donde David toma esta imagen de la roca. Aquellos que confían en Dios, que confían en la roca que es Dios, van a estar seguros en ella. Recordemos que la imagen de una roca es la imagen de un cimiento firme donde alguien puede construir una casa firme. Es decir, los que confían en Dios es como que estuvieran cimentando sus vidas sobre una roca grande y firme. Pero aquellos que se oponen a Dios y a su voluntad, esa roca los aplasta. Contra esa roca ellos van a chocar y van a ser destruidos. Así que la roca para nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, significa seguridad, confianza. Pero para los que se oponen, significa destrucción. Por un lado, la roca es buena, es confianza, es estabilidad, es vida eterna, pero aquellos que se oponen, para aquellos que hacen lo malo, para aquellos que están en contra de la voluntad de Dios, la roca será su destrucción. La roca los va a aplastar, contra ella van a chocar. Y aquí no sabemos realmente la situación en la que está nuevamente David. Es una situación difícil sin duda, y quisiera leer la introducción que hace el pastor Wiersbe de este Salmo 28. Él dice lo siguiente: una vez más, David se encuentra en dificultades y está clamando al Señor por ayuda. No sabemos cuál es la causa del problema, pero él está involucrado con gente malvada, con obradores de iniquidad, con personas que engañan y que pretenden ser amigos de David, pero están realmente trabajando para su ruina. De eso se trata entonces este salmo. David está pidiendo una oración a Dios, está clamando a Dios. Hay personas que se presentan delante de él como que fueran amigos, pero realmente son personas que están tramando su destrucción. Así que en primer lugar, en estos versículos 1 y 2, vamos a ver que la roca da confianza a los creyentes. Y Él es la roca en las oraciones no contestadas. Si ustedes notan, este es un salmo donde David está clamando, pero en los versículos 1 y 2, 3, 4 y 5, no hay respuesta todavía a la oración. Si el Señor nos permite, en los versículos 6 al 9, veremos la respuesta a la oración. Pero hay un tiempo donde no hay respuesta a la oración de David. Hay una oración no contestada. Él está clamando, dice ahí, estoy clamando, oh Jehová. Nuevamente como en el Salmo 27, ¿recuerdan? Una oración en voz alta, casi gritando a Dios. No una oración mental, como solemos hacer, ¿no? Normalmente nosotros cuando oramos en lo privado quizás, oramos mentalmente solamente, quizás no hablamos audiblemente, sino que todo está en la mente. Pero aquí David no. Él está orando en voz alta y al parecer más que en voz alta, él está casi clamando a Dios por una respuesta, pero no hay respuesta. Y a veces, cuando no hay respuesta, nos desesperamos. Se nos ha enseñado desde pequeños que
Dios responde de tres maneras: sí, no y espera. Pero también hay una cuarta. Me acompañaría a Efesios capítulo 3, versículo 20. Dios no solamente dice sí, no y espera, también hay una cuarta. Efesios 3:20 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay una cuarta forma en que Dios responde, y es cuando Él responde más allá de lo que nosotros le hemos pedido. Cuando Él da una respuesta mucho más que un sí, Él nos da algo distinto, mejor que el sí que nosotros esperábamos, sino que algo mucho más grande y, como dice ahí, mucho más abundante de lo que nosotros entendíamos o pedimos. Pero hay tiempos donde Dios no responde. Hay un periodo muchas veces cuando estamos orando y no hay una respuesta. Aquí específicamente el peligro en el que estaba David era ante hacedores de maldad, personas que se presentaban delante de él como amigos, pero realmente por detrás de él estaban planeando su destrucción. Miremoslo por favor aquí en el Salmo 28, miremos el versículo 3. Note la segunda parte del versículo 3. Dice: los cuales hablan paz con sus prójimos, pero, ¿qué dice? La maldad está en su corazón. Este era el problema ante el cual David se estaba enfrentando. Él sabía que tenía enemigos que se estaban presentando delante de él como amigos, pero en el fondo estaban preparando su destrucción. Y quizás viene a nuestra mente aquel tiempo cuando David estaba siendo perseguido por su propio hijo, ¿recuerdan? Absalón. David así que aquí está orando, está clamando, pero no hay respuesta. ¿Y cuál es la forma en que David, durante este tiempo de plegaria, de oración, está actuando? Él dice que está clamando a Dios. Él no está clamando a nadie más. No está diciendo: yo voy a hacer mis decisiones, yo voy a actuar aquí como yo creo que es correcto. Él, en vez de eso, clama a Dios. El Salmo 3, versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. El Salmo 3 habla de una oración contestada, pero el Salmo 28 no. La respuesta no llega. Pero él, conteste Dios o no conteste, ¿qué está haciendo? Él sigue clamando al Señor. ¿Qué tenemos que hacer durante estos tiempos cuando Dios parece guardar silencio, donde la respuesta de la oración no llega? Él dice: sigue clamando a Jehová. Dice también el Salmo 5, versículo 2, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Esa es la actitud que debe mantener el creyente, el Hijo de Dios, durante todo el tiempo que dure el, llamémosle entre comillas, el silencio de Dios. Hemos visto que Dios a veces responde de inmediato una oración, pero a veces no lo responde de inmediato. A veces toma tiempo para responder y parece que Él estuviera callado. Pero Él está activamente trabajando en nuestras vidas y Él quiere que durante el tiempo que estamos orando y la respuesta no llega, nos mantengamos clamando a Él. Dice también el Salmo 142, versículo 1, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Así que Él está clamando a Él, solamente a Dios, porque Dios tiene aquí una cualidad y parece ser la idea central de esta primera parte del párrafo del Salmo 28, que Dios es la roca. Siempre que estemos en este tiempo donde no hay respuesta, siempre recordemos esto: Dios es la roca. Esto significa seguridad. Y yo creo que el versículo que mejor explica qué significa que Dios sea una roca está en Deuteronomio 32. ¿Me acompañaría? Deuteronomio capítulo 32. Miremos el versículo 4. ¿Qué significa que Él es roca? Que Él es una roca en la cual podemos confiar y esperar durante el tiempo en que nosotros estamos orando y no hay respuesta. Deuteronomio 32, 4. Deuteronomio 32, 4. Dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud.
Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Qué significa que Dios es una roca? Dice, sus obras son perfectas, todos sus caminos son rectitud. Es Dios de verdad, no hay ningún pecado ni iniquidad en él, él es justo y recto. ¿Podemos confiar en alguien así y esperar en él? Sin duda que sí. En vez de ir a nuestras fuerzas y a nuestras decisiones, que muchas veces son necias, esperemos en él porque él es roca. Él es la roca en la cual podemos confiar totalmente. También volviendo a los salmos, hay uno muy hermoso también aquí en el Salmo 18, muy conocido. Salmo 18, versículos 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué tenemos que hacer durante el tiempo que dura el silencio aparente de Dios? Cuando no hay una respuesta a nuestra oración, debemos unirnos a Él y confiar de que Él es la roca en la cual podemos estar tranquilos. Sigue diciendo el Salmo 28, para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Aquí podemos notar por qué David al principio del versículo 1 está clamando a voz alta. Porque David ha llegado a un punto de que es tan fuerte la presión de estos enemigos que él se siente como que estuviera muerto o a punto de morir. Yo no sé si a usted le ha pasado en su vida que ha atravesado una situación tan dura o está enfrentándose a decisiones o a situaciones tan difíciles que se siente casi como que se estuviera muriendo. O a veces incluso como Jonás, que deseaba morir. O como nuestro mismo Señor Jesucristo, que estando en el huerto de Getsemaní dijo, estoy triste hasta la muerte. Podemos llegar a estar en esta circunstancia nosotros también, durante aquel tiempo donde estamos clamando a Dios y la respuesta no llega, sintiéndose tan mal que sentimos casi deseo de no seguir vivos. David en medio de esto dice, voy a clamar a Dios, voy a confiar en Él, porque Él es la roca mía. Dice ahora el versículo 2 también, oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Otra actitud que David mantiene durante el tiempo del silencio de Dios es santidad. Él sigue orando a Dios, dice que está clamando con ruegos y sus manos están hacia su santo templo, hacia el lugar santo, porque recordemos que David no conoció el templo que sí Salomón pudo construir. David conoció solamente el tabernáculo, el lugar de reunión, pero allí estaba lo más importante, estaba el arca del pacto, el arca de Dios, y dentro del arca de Dios estaba la gloria de Dios. Y David está diciendo, yo voy a extender mis manos hacia ese lugar. Manos santas significa una vida santa. ¿Recuerdan cuando Pablo enseña acerca de la oración de santidad? Dice que quiere que todos los hombres oren en todo lugar, levantando, ¿cómo? Manos limpias, manos santas. Es decir, durante el tiempo que dure el silencio de Dios a nuestra oración, debemos mantenernos en santidad. No desesperarnos y caer en pecado, que es una de las cosas más fáciles que podemos hacer. Cuando nos llega la respuesta, lo que usualmente puede ocurrirnos y la tentación que podemos tener es desviarnos de Dios y empezar a hacer nuestra propia voluntad. No, David dice, voy a mantenerme limpio, santo, y voy a alzar mis manos en oración hacia tu santo templo. Hemos visto aquí en esta primera parte del Salmo, en estos versículos 1 y 2, que la roca da confianza a los creyentes. Recordemos que este es un salmo de una oración no contestada, de los versículos 1 al 5. No hay respuesta de Dios a la plegaria que está haciendo David. Esta roca es seguridad para el tiempo del silencio. Dios es seguridad, es roca durante el tiempo que Dios parece no contestar nuestras súplicas. Hemos dicho que Dios a veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera y a veces dice sorpresa. Tenía algo más grande que lo que tú pedías.
Jesús, cuando enseñó a orar, dijo, y todo lo que pidiereis al Padre, en mi nombre os lo daré. ¿Cómo debemos orar? Jesús enseñó que la forma de orar es pidiendo de acuerdo a la voluntad de Él, como Jesús oraría. Así que siempre cuando nosotros oremos tenemos que decir, el Señor Jesús pediría esto. Oremos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros deseos carnales y terrenales, y a veces quizás hasta pecaminosos y egoístas. Así que durante ese tiempo de no respuesta, mantengámonos fieles a Dios y en santidad. Porque veremos ahora a continuación, rápidamente en versículos 3 al 5, que esta roca en la cual nosotros confiamos va a destruir a los incrédulos que se oponen. Recordemos que estos incrédulos están persiguiendo a David, quieren hacerle daño a David, se han presentado como amigos delante de David, pero no son amigos. ¿Qué les va a ocurrir a ellos? Versículo 3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Estos enemigos que estaban persiguiendo a David, ya lo dijimos al principio, y por lo cual David está clamando a Dios que lo libere de este peligro, eran aparentes amigos, pero en el fondo estaban tramando la muerte de David. No sabemos realmente cuál es la situación exacta, no sabemos si está hablando David en el tiempo de la persecución de Saúl, no sabemos si está hablando en los tiempos de Absalón, pero David tuvo muchos enemigos durante todo su reinado. Y en nuestra vida espiritual también vamos a tener muchos enemigos durante toda nuestra vida espiritual. Recordemos, hermanos amados, que durante todo nuestro tiempo como hijos de Dios aquí en el mundo, vamos a estar luchando contra la carne, contra el pecado, contra el mundo, contra Satanás. En una ocasión Pablo también habló de enemigos que él tenía, él habló también de falsos hermanos. Hay todo tipo de maldad que nos rodea y que nos trata de destruir. Cuando eso pase, debemos orar a Dios de que Él sea el que intervenga, que Él nos libere y no tratar de defendernos nosotros mismos, porque eso sería una necedad. Es mejor pedirle a Dios que Él intervenga. Versículo 4. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dales su merecido conforme a la obra de sus manos. Este versículo 4 nos parece casi una imprecación, ¿no? Un salmo de guerra o un salmo imprecatorio que algunos escritores le llaman. Pero si lo notamos bien, David lo que está haciendo es anunciar lo que le va a pasar a ellos de manera totalmente inevitable por la actitud que están tomando. No hay ninguna posibilidad de que estos malos salgan adelante si continúan haciendo aquello. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl? Saúl tuvo tantas oportunidades de arrepentirse y de volverse a Dios. ¿Pero qué pasó? Murió finalmente. Él mismo se echó sobre su espada, ¿recuerdan? ¿Qué le pasó a Absalón? Absalón también terminó muerto, escapando de soldados del rey David. Los malos van a terminar mal si siguen en su maldad. Nosotros no debemos preocuparnos por eso. A ellos les va a ocurrir aquello. Durante el tiempo del silencio debemos simplemente esperar en Él, porque para nosotros es roca en la cual confiar. Para los malvados es roca donde serán aplastados o contra la cual se estrellarán. Versículo 5. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Notan que no es un salmo imprecatorio, no es un salmo de guerra. David está anunciando lo que les va a pasar simplemente como consecuencia de sus malos actos. David no está pidiendo abiertamente, Señor, destrúyelos, ¿cierto? No está diciendo eso. Está diciendo, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová. La roca los va a destruir a ellos. La roca los va a aplastar a ellos. Pero para nosotros la roca es seguridad y es salvación. Algo muy importante, hermanos amados, para terminar en esta noche, es que la iglesia no es Israel, somos diferentes. Israel era una nación y hoy día también ha vuelto a ser una nación hace pocas décadas.
En los tiempos del rey David, Israel era una nación que tenía enemigos que podían venir a destruirlos. Y ellos se defendían de manera física, ¿no? Con el ejército, con espada. Pero nosotros, la iglesia, somos un pueblo diferente. No somos un pueblo de la tierra. Somos un pueblo del cielo. Y si nota desde Esteban en adelante, e incluido nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y todos los demás santos de la iglesia que han sufrido y que han muerto, no han prestado resistencia. Han muerto sin luchar, sin hacer guerra, sin presentar defensa. Porque no somos un pueblo de este mundo, no nos van a defender en ese momento. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban no oró un salmo de guerra o un salmo imprecatorio, no le dijo, Señor, sálvame de esto y destrúyelos a ellos. No, porque la iglesia es diferente. Somos un pueblo del cielo, no un pueblo de la tierra. En este mundo no va a haber nación que nos defienda. Y si Dios quiere que suframos como David está sufriendo acá, nos va a pasar. Tantos santos y mártires de la iglesia, como hemos estudiado hasta ahora, murieron sin presentar ninguna defensa. Y muchos de ellos morían cantando himnos, morían alabando a Dios, sin presentar guerra a cambio. Porque como iglesia somos un pueblo diferente. Nosotros tenemos una patria que es celestial. Nuestro Señor Jesús también, cuando estaba crucificado, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús tampoco le pidió, Padre, envía a tus ángeles para que me liberen y para que yo sea preservado de esta muerte. No, el Señor Jesús fue muerto y su sacrificio era para morir por los pecados de todo el mundo. Por lo tanto, hermanos amados, para nosotros como iglesia en el día de hoy, no nos defendemos de manera física. Si sufrimos, es para la gloria de Dios. Y entendemos que la roca que es Dios es la que nos debe defender. Aquellos que ataquen a los hijos de Dios van a chocar o van a ser aplastados por la roca. Pero nosotros que estamos en la roca tenemos plena seguridad, tenemos vida eterna, nada nos puede quitar absolutamente de él. Y mientras estamos en la situación de David, debemos recordar que esta roca nos da confianza. Él es la roca en oraciones no contestadas. Dure este tiempo de silencio de Dios, donde no hay respuesta, debemos ir y confiar en Él, que es la roca. Y Él se va a encargar de los otros problemas. Vimos en segundo lugar, en los versículos 3 al 5, que la roca destruirá a los incrédulos que se oponen. Hermanos amados, siempre ha sido así. Entreguemos al Señor aquella petición que hasta el momento no ha sido contestada. Y si tiene que ver con ataques del mundo, del pecado, incluso de personas, entreguémoslo al Señor, porque a esa roca deberán enfrentarse. Vamos a orar.